7 días, 7 jornadas completas, 7 amaneceres y 7 noches de angustia bastaron para que Polonia, orgullosa de su independencia energética, pasara del optimismo a la desesperación más absoluta. ¿Cómo pudo derrumbarse tan rápido la muralla que, durante décadas, prometió proteger a millones de personas en pleno corazón de Europa? La historia de este colapso no es solo la de un país, es una advertencia para todo un continente, y quizás para el mundo entero. Enero de 2026 trajo consigo un frío que ningún polaco, ni siquiera los más ancianos, recordaban haber sentido jamás. Aquel invierno superó en crudeza a las heladas históricas de 1979, cuando la nieve sepultó ciudades enteras y los ríos se congelaron hasta la primavera. Los meteorólogos hablaban de una tormenta polar sin precedentes, pero incluso sus peores pronósticos se quedaron cortos ante la realidad. El aire cortaba la piel y hasta el metal comenzaba a chirriar y resquebrajarse. En medio de ese azote, el Baltic Pipe, el gran símbolo de esperanza y autonomía energética para Polonia, se detuvo sin previo aviso. Este gasoducto, inaugurado en 2022 con celebraciones y discursos patrióticos, había sido presentado como el escudo que blindaría al país frente a cualquier crisis. Su construcción costó miles de millones de euros, y su inauguración fue comparada, en la prensa local, con los grandes hitos de la ingeniería nacional. Sin embargo, en la noche más fría de enero, las alarmas comenzaron a sonar. Los operadores del sistema vieron cómo la presión caía en las tuberías. Lo que empezó como una leve anomalía se convirtió, en cuestión de horas, en un colapso total. El gas dejó de fluir. Las fábricas, una tras otra, comenzaron a apagarse como velas expuestas a un viento helado. Las ciudades, acostumbradas al confort moderno, debieron enfrentarse de pronto a noches interminables y heladas, con temperaturas bajo cero que hacían imposible cualquier actividad al aire libre. El golpe más brutal lo sufrió el grupo Azoty, el verdadero corazón de la industria química polaca. Esta empresa, fundada en 1927, había sobrevivido a guerras, crisis económicas y cambios de régimen, pero nunca había enfrentado una amenaza similar. Su paralización fue mucho más que un fallo técnico. Encendió una reacción en cadena que arrastró a la agricultura, la generación eléctrica y el empleo de decenas de miles de familias. Sin fertilizantes, la próxima siembra era imposible. Sin gases industriales, las cadenas alimentarias y farmacéuticas colapsaban. Para comprender la magnitud de este desastre, basta recordar lo que ocurrió durante la crisis del gas de Ucrania en 2009. En aquel entonces, varios países de Europa Central vieron interrumpido el suministro por disputas políticas. Sin embargo, incluso en ese periodo crítico, Polonia no sufrió un paro total de sus industrias químicas. Lo de 2026 fue peor. El país entero, por primera vez en décadas, quedó literalmente congelado. Desesperada, Varsovia pidió ayuda a sus aliados europeos, confiando en la promesa de solidaridad que tantas veces se había repetido en los foros de Bruselas. Pero la respuesta fue un frío muro de excusas, burocracia y cláusulas legales. Berlín y Oslo protegieron lo suyo. La tan celebrada unidad europea se evaporó tan rápido como el calor en una noche polar. Los ministros polacos, que durante años habían apostado por la integración energética, se encontraron solos, con las manos vacías. La realidad fue aún más despiadada. El mercado, implacable, dictó el destino de millones. Polonia, relegada a un segundo plano, solo pudo comprar los restos de un gas que sí fluía hacia quienes pagaban mejor. No hubo explosiones ni sabotajes, solo la lógica dura de la física y el dinero imponiendo nuevas reglas. Era la misma lógica que, en el pasado, había dejado a California sin electricidad durante la crisis de 2001, cuando las empresas energéticas priorizaron la venta al mejor postor. La lección es contundente. Cuando falla el sistema energético, no solo se pierde el confort. Se evaporan empleos, industrias y certezas básicas. Pero sobre todo,
se resquebraja la confianza en la gran promesa europea. ¿Qué silencios y egoísmos se esconden tras esa fachada de unidad? ¿Cuántas veces más se repetirá la historia antes de que los gobiernos aprendan la lección? Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que mirar atrás y desmontar las ilusiones que, durante años, sostuvieron esta falsa seguridad. Es necesario analizar no solo la política, sino también la economía y la física que tejieron la trampa invisible en la que Polonia cayó. Un análisis que nos obliga a mirar también lo que está en juego en toda Europa. Cómo una nación pasa de sentirse a salvo a quedar atrapada en la dependencia sin siquiera notarlo. Por décadas, Polonia y sus vecinos de Europa Central cultivaron la ilusión de independencia energética. Los líderes ofrecían discursos solemnes, mostraban inversiones millonarias y presentaban proyectos como el Baltic Pipe, promocionado como un muro infranqueable ante cualquier amenaza exterior. El mensaje era contundente. Resistiremos cualquier desastre, sea una tormenta, una ola de frío histórica o una crisis internacional. El país estaría blindado, decían, frente a cortes de suministro o a las maniobras de actores poco confiables. Se prometía un escudo perfecto, energía constante, solidaridad europea garantizada. Sin embargo, la realidad se encargó de destruir ese relato en cuestión de días. En enero de 2026, no fue la guerra ni un acto de sabotaje lo que dobló al sistema. Fue el frío extremo. Un enemigo invisible, inmune a discursos y promesas, que llevó al límite la infraestructura y la economía polaca. Algo similar ocurrió en Texas en 2021, cuando una tormenta de invierno dejó sin electricidad a millones, evidenciando la fragilidad de una red supuestamente moderna y diversificada. En pocas jornadas, el sistema energético que parecía invulnerable colapsó. Las tuberías crujieron bajo la presión. Pero el daño más profundo fue económico. El gas, esencial para hogares y empresas, se volvió un lujo prohibitivo de la noche a la mañana. Los precios se multiplicaron por 3 y hasta por 4 en algunas regiones. Las familias tuvieron que elegir entre pagar la calefacción o comprar alimentos básicos. ¿Por qué ocurrió? Porque la arquitectura del mercado, tejida con contratos rígidos y la esperanza en la lealtad europea, se convirtió en una trampa. Los precios se dispararon, el flujo de gas cayó, y la solidaridad europea se evaporó entre negativas formales y cláusulas inamovibles. Esta situación recuerda a la crisis petrolera de 1973, cuando los países exportadores de petróleo cortaron el suministro a Occidente, demostrando que la dependencia energética puede ser un arma devastadora. La fe en fórmulas fijas y en la Unión Europea como una gran familia resultó ser el talón de Aquiles. Las reservas eran insuficientes y los mecanismos de ayuda, poco útiles. Los contratos, diseñados para tiempos tranquilos, ofrecían cero protección ante un mercado desbocado. La confianza en la solidaridad internacional desapareció en cuanto los precios alcanzaron niveles récord. Nadie estaba dispuesto a sacrificar su propio bienestar por el de un vecino, por muy cercana que fuera la relación política. El riesgo era y sigue siendo inmenso. Ignorar las reglas del mercado y de la física puede costar no solo miles de millones, sino también la estabilidad social y política. El colapso no solo apagó radiadores y frenó fábricas, desató una crisis de confianza y encendió el debate sobre cuánto puede mentirse un gobierno y a qué precio. La historia está llena de ejemplos similares. En Argentina, durante la crisis energética de 2007, el gobierno también minimizó la gravedad de la situación, solo para descubrir que el autoengaño acabó multiplicando los costos sociales y económicos. Pero el desastre no fue solo material. Detrás de cada decisión técnica se escondían intereses económicos y cálculos geopolíticos ignorados durante años bajo la retórica oficial. ¿Cuántos informes de expertos fueron archivados sin leer? ¿Cuántas advertencias de ingenieros y analistas se ignoraron por no encajar con el discurso triunfalista? ¿Cómo pudo una política tan ambiciosa acabar en catástrofe? Para entenderlo,
hay que mirar más allá de los discursos y analizar las decisiones que marcaron el destino de una nación. Hay que recordar que, en 1986, la tragedia de Chernóbil también fue precedida por años de propaganda y negación de riesgos. Aunque la escala de las consecuencias fue distinta, el patrón de ignorar las señales de alerta es inquietantemente similar. En el corazón del invierno, Polonia despierta a la soledad. Los aliados se atrincheran, el mercado sangra y la ideología cede ante la dureza de la física. Todo sucede en cuestión de días, pero las cicatrices prometen quedarse por años. El trauma de este invierno quedará grabado en la memoria colectiva, igual que la Gran Nevada de 1979 o la crisis de suministro de 1973. Las promesas de solidaridad y la independencia europea se desvanecen al primer golpe. Cuando el gas escasea y los precios se disparan, cada país defiende lo suyo, aunque el vecino se hunda en el hielo. El sálvese quien pueda se impone, y la retórica de la Unión queda reducida a palabras vacías. Noruega, durante años símbolo de fiabilidad y neutralidad, no titubea. Sus barcos y tuberías giran hacia Alemania, donde fábricas y hogares pagan más. El contrato lo permite, el mercado lo exige. Polonia, confiada en acuerdos y discursos, recibe solo las migajas, lo que no se pudo vender mejor en otro lugar. Un ejemplo similar ocurrió en 1979, cuando Francia priorizó el suministro eléctrico a París, dejando a las regiones rurales a merced del apagón. Berlín blinda sus reservas, sellando la frontera energética con justificaciones legales y técnicas. El mensaje es inequívoco. La prioridad es la industria alemana, no el drama oriental. Alemania no viola normas europeas, simplemente las aplica con precisión, y deja claro quién tiene el control cuando la crisis golpea. Esta actitud recuerda a la de Reino Unido durante la crisis del carbón en 1984, cuando el gobierno priorizó a Londres sobre otras regiones del país. El golpe más cruel llega del otro lado del Atlántico. Estados Unidos, campeón del gas licuado, redirige sus buques en pleno invierno. Asia paga cifras récord, y la lealtad se desvanece. Los barcos viran hacia el Pacífico, y Polonia observa cómo la independencia energética se transforma en una quimera costosa. En el pasado, algo similar ocurrió durante la crisis del arroz en 2008, cuando los principales países exportadores cerraron sus fronteras, dejando a los importadores sin suministro en cuestión de semanas. Las noticias oficiales maquillan la situación, alegando causas técnicas y eventos extraordinarios. Pero los datos son implacables. La demanda industrial se derrumba uno tras otro, y motores de la química y la alimentación se apagan en cadena. El gigante Azoty, corazón de fertilizantes y gases industriales, se paraliza. Sin amoníaco ni dióxido de carbono, las cadenas alimentarias colapsan. Mataderos sin frío, cerveza sin gas, fábricas de refrescos en silencio. El efecto dominó se intensifica. Las centrales eléctricas, hace poco ejemplo de conversión al gas, se apagan, incapaces de competir con precios que cambian cada hora. El sueño de una matriz limpia y europea se desvanece, dejando solo frustración. El país, sin reservas reales y con infraestructuras diseñadas para la teoría, pero no para el caos, recurre a soluciones de emergencia tan costosas como ineficaces. Las autoridades, presionadas por el miedo social, ordenan reactivar viejas centrales de carbón. El humo regresa al cielo, mientras se buscan rutas de importación a cualquier precio. Los contratos se negocian en secreto, bajo la mirada severa de Bruselas, y la humillación es palpable. Polonia paga más y recibe menos, ya sin margen de negociación. Esta vuelta al carbón recuerda a la decisión tomada por China en 2021, cuando una crisis energética obligó a reabrir minas cerradas hacía años, deshaciendo parte de los avances ambientales conseguidos. Los mecanismos europeos de apoyo, diseñados para momentos críticos, fracasan ruidosamente. En la práctica, Polonia es tratada como consumidora de segunda categoría. El frío cala no solo en los hogares, también en la confianza.
La geopolítica no reconoce amigos, solo intereses. La historia lo demuestra una y otra vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países aliados priorizaron recursos según su conveniencia, dejando a otros esperar en vano. En juego está algo más que el dinero de millones de familias o el futuro de las fábricas. La legitimidad de los gobiernos y la credibilidad del proyecto europeo tambalean. Cuando la retórica choca con la física, los más vulnerables pagan el precio. En España, durante la crisis del petróleo de los años 70, el gobierno también prometió estabilidad, pero al final fueron los pequeños comercios y las familias quienes sufrieron las consecuencias de los recortes. La realidad se impone, las ilusiones se desvanecen. Y a la sombra, surgen estrategias. La independencia se convierte en dependencia oculta, mucho más cara y peligrosa. Cuando las reglas del juego cambian de manera tan brusca, la improvisación y la opacidad se convierten en el pan de cada día. Bajo la superficie, la ansiedad crece. Polonia debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para sobrevivir el invierno. La pregunta ya no es si puede mantener el discurso de independencia, sino cuánto está dispuesta a sacrificar para evitar el colapso total. Cuando la supervivencia está en juego, el discurso público se convierte en teatro, y las decisiones reales se toman entre sombras. En la superficie, Polonia mantiene la narrativa de independencia energética, pero bajo cuerda, el gobierno reactiva mecanismos que nadie osa nombrar. Vuelve a comprar gas ruso, ahora a través de intermediarios. El origen se disfraza, los precios triplican los niveles habituales, y la humillación nacional se convierte en el precio oculto de cada factura. Esta táctica, conocida como importación gris, ya fue utilizada por varios países europeos durante las sanciones a Irán en 2012, cuando el petróleo iraní seguía llegando disfrazado de producto iraquí o turco. La paradoja es cruel. Cuanto más se proclama la autonomía, más profunda es la dependencia. La factura crece, la vergüenza también. No solo Polonia cae en esta trampa. Otros gobiernos europeos, atrapados por la misma tormenta de precios y escasez, recurren a tácticas similares. Importaciones camufladas, controles burlados y un pacto tácito de silencio se imponen, mientras en Bruselas se finge ceguera. La unidad europea, tan celebrada, revela su verdadero rostro. Cada país vela por sí mismo, aunque cueste fortunas y principios. Las consecuencias no tardan en golpear la vida cotidiana. En enero, las familias polacas abren sobres de facturas que han crecido por 3 o incluso por 4 respecto al año anterior. Comercios y talleres familiares cierran uno tras otro, incapaces de sobrevivir al nuevo coste energético. La inflación se dispara como no se veía en décadas, el desempleo industrial se multiplica y la inseguridad se propaga por barrios y ciudades. Ya no es solo el frío, es la certeza de que nadie vendrá en ayuda y que sobrevivir cuesta más que nunca. Las imágenes recuerdan a las de Grecia en 2010, cuando la crisis de deuda obligó a miles de familias a elegir entre pagar la luz o la comida. La credibilidad del gobierno se resquebraja a ojos de todos. Las excusas oficiales sobre el mal tiempo o problemas técnicos no resisten cuando la realidad golpea cada hogar. De Varsovia a Katowice, protestas y manifestaciones crecen, mientras en las redes sociales la burla al discurso oficial se vuelve viral. El ciudadano común descubre que las promesas europeas sirven de poco ante la física y el mercado. La distancia entre palabras y hechos abre una herida en la confianza pública, que se agrava día tras día. El precio de la hipocresía se cobra en vidas arruinadas, empresas centenarias quebradas y familias lanzadas a la pobreza. Lo que se presentó como una transición ejemplar queda expuesto como una apuesta fallida. Negar la realidad solo aceleró el desastre. Las cicatrices de este invierno no se borrarán en primavera. Marcarán una generación entera, dejando tras de sí desconfianza y ruina. ¿Era inevitable este desenlace? ¿Qué soluciones fueron descartadas por ideología y a qué coste real? En la lucha entre ideales y necesidades, los ciudadanos pagan el precio de las decisiones tomadas lejos de su día a día.
En la crisis de apagones en Venezuela durante 2019, muchas propuestas técnicas se ignoraron por motivos políticos, agravando el colapso. ¿Cuántas veces más repetiremos este error? Sin embargo, incluso en la oscuridad, surgen preguntas incómodas. ¿Qué posibilidades se sacrificaron y quiénes se beneficiaron realmente? La historia aún no ha terminado. En cada crisis, siempre hay quienes aprovechan para ganar influencia o dinero, mientras la mayoría sufre las consecuencias. Los informes filtrados en Bruselas, que detallan las ganancias récord de algunos intermediarios energéticos, son solo la punta del iceberg. ¿Qué olvidamos cuando cambiamos ingenieros por especuladores? Durante décadas, el sistema soviético eligió la seguridad y la estabilidad por encima de la eficiencia inmediata. Cada central, cada tubería, se planificaba para resistir inviernos brutales, ataques y crisis. No era solo ideología, la infraestructura era una red de certezas físicas, no solo de balances económicos. Los ingenieros tenían la última palabra, y la seguridad de suministro era la prioridad absoluta. Pero la liberalización trajo una nueva lógica. Ahora, el flujo de energía depende de precios al segundo, de algoritmos invisibles y de operadores que nunca pisan una planta. La promesa era modernización y diversificación, pero el resultado fue fragmentación y nuevas fragilidades. Lo que antes era un sistema robusto, hoy es una red de apuestas. En 2003, un apagón masivo dejó sin luz a 50 millones de personas en Estados Unidos y Canadá, en parte por la complejidad y fragmentación del sistema eléctrico liberalizado. El caso del gas natural licuado lo ilustra todo. Transportar gas en barcos, depender de terminales y contratos flexibles parece moderno. Sin embargo, basta una tormenta, una puja más alta de otro país o una avería para que el suministro se tambalee. Es mucho más costoso y vulnerable que el viejo gasoducto que cruzaba fronteras bajo tierra. En 2017, Japón sufrió cortes de suministro de gas licuado tras un tifón, demostrando los límites de esta aparente flexibilidad. Durante años nos vendieron la ilusión de que diversificar era suficiente para ser libres. Pero la independencia energética absoluta es, para casi todos, un mito peligroso. La realidad se impone. Quienes no tienen recursos propios viven siempre pendientes de compromisos reales, de cooperación técnica y de aceptar límites físicos, por mucho que moleste a los discursos políticos. Dejar la infraestructura crítica en manos del mercado significó perder el control. Cada país defendió lo suyo cuando el frío apretó, y la resiliencia colectiva se desvaneció en cuanto la temperatura bajó de 0 grados. La ingeniería fue sustituida por promesas y cálculos financieros que no calientan ningún hogar cuando llega la crisis. Esta lección fue aprendida a la fuerza en el apagón europeo de 1987, cuando un fallo en Alemania se propagó a Francia, Italia y España, evidenciando la necesidad de coordinación técnica por encima de la competencia de mercado. La lección es brutal, pero ineludible. La energía segura no se construye con eslóganes ni con fe en el mercado, sino con acero, contratos sólidos y cooperación. Ignorar esto perpetúa la inestabilidad, el sobrecoste y la dependencia, hipotecando el futuro de millones. ¿Cuánto más estamos dispuestos a arriesgar por una independencia que nunca llega? ¿Cuántos inviernos más serán necesarios para que cambie la mentalidad? Con la llegada de enero de 2026, Polonia se vio obligada a enfrentar las consecuencias de estas decisiones. El mito de la autosuficiencia se rompió en medio del frío, exponiendo la fragilidad de todo un sistema y la soledad de quienes dependen de él. La lección trasciende fronteras y modelos políticos. La física y los mercados dictan el final, aunque todos prefieran los relatos reconfortantes. En enero de 2026, Polonia despertó abruptamente a la verdad. La independencia energética, celebrada en discursos y promesas, era solo una ilusión. Bastó una semana de frío implacable para que el sistema, construido durante décadas bajo la bandera de seguridad y soberanía, colapsara sin remedio. Las alianzas, contratos y hasta la tan proclamada solidaridad europea
se deshicieron ante el primer embate de las leyes del mercado y la física. Miles de familias polacas temblaron de frío, mientras fábricas enteras se detenían. Quedó claro que la retórica política vale poco cuando los recursos reales escasean. El famoso gasoducto báltico, símbolo de esperanza, se detuvo no por sabotaje, sino porque los proveedores eligieron vender donde el precio era más alto. Era la lógica feroz del mercado, que premió a los más fuertes y abandonó a los demás a la intemperie. El desastre no fue solo técnico ni climático, fue sobre todo un fracaso de honestidad colectiva. Los gobiernos prefirieron sostener la narrativa del control y la autosuficiencia, ignorando advertencias de expertos y las inevitables leyes de la física energética. Ese autoengaño costó caro: fábricas cerradas, alimentos en riesgo, energía racionada y una población expuesta, hipotecando su futuro por decisiones cortoplacistas. La crisis desnudó la verdadera jerarquía de prioridades nacionales. Cuando llegó el momento decisivo, cada país defendió lo suyo, amparándose en normativas y cláusulas legales. La solidaridad europea quedó en letra muerta. Los polacos, que confiaban en la protección del bloque, descubrieron que solo quedaban con promesas vacías y migajas. Esto no es solo la historia de Polonia. Es el reflejo amplificado de un modelo energético y político que ya no responde a la realidad. Ignorar la física y los incentivos económicos no fortalece a las sociedades, solo las hace más vulnerables a la próxima tormenta. El precio de las ilusiones lo paga siempre la gente común, quienes encienden la calefacción esperando calor y encuentran solo silencio y frío. La pregunta incómoda es si este desastre servirá como punto de inflexión, o si será apenas otro aviso ignorado. ¿Puede Europa y el mundo aprender que la única salida real es aceptar los límites y actuar con honestidad y pragmatismo colectivo? ¿O seguiremos apostando a relatos agradables hasta que la próxima crisis vuelva a exigir su tributo en sufrimiento? El futuro no está escrito. Aprender y cambiar es cuestión de voluntad, porque la física y los mercados no entienden de promesas ni de banderas. Un nuevo camino solo será posible si la lección de Polonia se convierte en un llamado a la acción y no en una advertencia más archivada en la memoria colectiva.